Bueno, mis hermanos, como siempre, es un tremendo gozo, es un privilegio el que nos podemos conectar por este medio y compartir de las palabras del Señor. Y hoy con un propósito muy especial. Hoy nuestro corazón se llena de gozo porque nos hemos adelantado un poquito, pero queremos hoy celebrar la Navidad. Así que, ¿por qué no le damos gracias al Señor por este motivo? Inclina tu rostro y cierra tus ojos y oremos juntos. Bendito Señor Dios de los cielos, hoy queremos darte gracias, Padre, porque hoy nuestro corazón se llena de gozo al celebrar tu venida, Señor. Porque te plació, Señor, venir a esta tierra como nuestro Salvador, Señor. Muchas gracias, Dios. Qué mensaje tan poderoso el que tú nos regalas, Señor. Te pido, Dios, que bendigas a cada persona que escucha hoy tu palabra y que le hables a lo profundo del corazón, Señor. Padre mío, que bendigas tu mensaje, Señor, tu palabra, que nos guardes y que, Señor, que este mensaje, Padre mío, traiga tranquilidad, paz, gozo a quien escucha, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues como les digo, hoy estamos de celebración. Queremos celebrar la Navidad. A mí me gusta la Navidad, me gusta celebrar la Navidad. Qué época más hermosa, qué época más bonita. Estamos conmemorando, estamos recordando el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Y por eso queremos compartir este mensaje que le hemos puesto de título: Un niño nos ha nacido. Y es que el que un niño nos haya nacido es motivo de gozo, es motivo de celebración, es motivo de alegría. Y aquí quiero realmente pues hacer un llamado amoroso a que no nos enredemos, hermanos míos, en las fechas, que si el niño nació en abril o en marzo o en diciembre. No nos enredemos en eso, no nos enredemos en si las lucecitas o si no lucecitas, no nos enredemos en si pues regalos o no regalos. Amados, los invito más bien a que tomemos en cuenta es el evento, la época del nacimiento, que celebremos la venida del Señor, el propósito que Dios tiene en este evento, el sentido espiritual que tiene verdaderamente la Navidad. Pues ¿cómo no celebrarlo si hasta los ángeles lo celebraron? Hasta los ángeles lo reconocieron y se gozaron con este evento. Mire, vamos al libro de Lucas. Lucas, en el capítulo número 2, el versículo 10, dice, versículo 10 y 11, dice de esta manera: Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oiga, noticias de gran gozo. Los ángeles se los celebraron, la humanidad recibió buenas noticias, noticias de gozo. Qué alegría, qué felicidad. Dios se hizo hombre y nació para ser nuestro Salvador. Qué motivo de alegría y de gozo. Ahora, mis hermanos, claro, Jesús nació en un pesebre. Y quizás uno pudiera pensar, pero ¿por qué no nació en el palacio? ¿Por qué no nació en una cuna de oro? No, Jesús nació en un pesebre, porque con su nacimiento Dios nos estaba dando una lección de humildad, de amor incondicional, de fe en las promesas de Dios. Era el cumplimiento de una promesa del Señor. Ahora, Jesús no nació como un superhombre, con su cabeza llena de conceptos teológicos. No, Jesús nació con la fragilidad de cualquier bebé. No podía valerse por sí mismo, al punto que la Escritura misma dice que María tuvo que, para protegerlo del frío, ponerlo en un pesebre y abrigarlo, envolverlo con pañales. Jesús 100% hombre, 100% Dios. Mis amados, ese Dios nació en un pesebre, pero Él no vino para quedarse en el pesebre. Él no vino para ser adorado como el divino niño. Jesús vino al mundo porque Él tenía una misión que cumplir.
Y esa misión era salvar a la humanidad de la condenación eterna, salvar a la humanidad de la condenación de los pecados. Pero para cumplir esa misión, pues pensemos un momentico, para cumplir esa misión Jesús tenía que crecer. Era lo primero que tenía que hacer, era crecer. Y es que lo digo porque muchos de nosotros como cristianos, pues Jesús ya nació en nuestro corazón, ahí en el pesebre de nuestro corazón nació, y cuando nació pues también hubo celebración en los cielos, porque la Biblia dice que los ángeles festejan cuando un pecador se arrepiente. Como cristianos tenemos a Jesús en nuestro corazón, ahí en el pesebre de nuestro corazón. El problema es que no le permitimos, no le dejamos crecer. No permitimos que Él crezca y se convierta en el Señor de nuestra vida. No le hemos dejado crecer para que dirija nuestros pasos, para que pues dirija nuestra vida, para que gobierne nuestra vida. No, lo queremos tener ahí como el divino niño y no le permitimos, y eso es lo que nos lleva a nosotros a no madurar también, a no entender, porque la Biblia dice claramente que para que Jesús crezca necesitamos menguar nosotros. Juan el Bautista lo dijo, ¿te acuerdas? Hermanos míos, necesitamos que Jesús crezca, que no solamente esté en el pesebre, sino que, pues recordemos, Él está sentado en el trono de la gloria. Allí está el Señor. Así que, mis amados, durante esta época, pues no te afanes, no te angusties pensando en si es conveniente o no es conveniente celebrar la fiesta. Y más bien te propongo que tomes un tiempo y reflexiones sobre el significado profundo que tiene realmente este suceso del nacimiento del Señor Jesucristo. Te propongo hoy 3 ideas, 3 temas para que reflexiones en esta Navidad. Número uno es que pues reflexiones acerca de la obediencia, porque es que Navidad es una oportunidad para obedecer a Dios. ¿Cómo está tu nivel de obediencia al Señor? Pues Navidad nos permite hablar de obediencia. Y quiero que pienses en los personajes de la Navidad. Pensemos, pues primero nos encontramos a María. María, pues digna representante del género femenino, ¿cierto? Mujer, pues ejemplar, ideal por excelencia. Ella, pues yo creo que no existe un honor más noble que el ser la vasija elegida por Dios para llevar al Salvador, para permitirle su entrada en esta tierra. Pero si pensamos un poquito en María, pues nos daremos cuenta que pues ella también representa a una cantidad de personas con dificultades. Pensemos, María, dicen los entendidos que María era una joven mujer que quizás estaba entre unos 13, quizás 14, de pronto 15 años, una adolescente, y resulta involucrada en semejante situación tan comprometedora. Ella vivía allí en una ciudad, en un pueblo que era militar. Nazaret realmente era una base militar romana. Y hermanos míos, pues no nos queda, creo, nada difícil ni complicado pensar que pues se levantaron rumores, que pues habladurías, que ponían en tela de juicio la virtud de esta joven niña. Quizás personas la miraban con desdén, de pronto personas hasta se esquivaban cuando la veían venir. Ay, hermanos míos, como sabiendo cómo somos, ¿cierto? Pero esta joven mujer obedeció a Dios, porque si ella no obedece, no tenemos historia de Navidad que contar. Aún su reputación en tela de juicio, esta mujer obedece al Señor. Mira cómo dice la Escritura. Libro de Lucas, capítulo 1, versículos 37 y 38. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Cumplido el propósito, la sierva del Señor se somete, obedece esta mujer, pues sin considerar pues lo difícil que era obedecer al Señor. Esta mujer obedece, una joven mujer obedece al Señor. Nosotros a veces el Señor nos pide para cumplir sus planes, sus propósitos que son en nuestra propia vida. Y qué dificultad que tenemos para obedecer. Navidad es tiempo de obedecer, es una oportunidad para obedecer. Pero otro personaje que nos encontramos en la Navidad es José. Y de José se habla muy poco, sin embargo, él no es menos importante en el plan de Dios, ¿cierto? José, pues, lo sabemos, todavía no estaba casado con la mujer que amaba. El problema es que ahora esta estaba embarazada de otro. Y dice la Escritura que José, pensando en eso, pues él quería como dejarla en secreto, como que, pues yo no hice nada, ¿por qué voy a pagarlo? Mire que, no. Y pues este José, en medio de ese remolino de emociones, pues José sí mostró una integridad tremenda, increíble. Y adoptó por obediencia el papel de lo que pudiéramos considerar hoy día. Creo que la palabra más que se nos acomoda ahí sería la palabra de padrastro. Pues José tiene la tremenda y formidable y desafiante tarea de formar, de ayudar a levantar a ese niño que era el Hijo de Dios. Imagínense, mis amados. Y a pesar de lo que pues esto representaba, José también obedeció. Dios a través del Espíritu Santo viene y trae un sueño a José. Y mire lo que nos dice el libro de el libro de Mateo, capítulo número 1, versículo 24 y 25. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Mire que aquí la Escritura nos dice que José despertó del sueño, oiga, y él obedeció de la manera como le mandaron. Él recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y obedeció hasta ponerle el nombre de Jesús. Era costumbre que le pusieran el nombre del papá, creo yo, pero no puso José, se le mandó, su nombre era Jesús, Salvador. José obedeció, porque a fin de que pudiéramos tener una historia de Navidad que contar, pues Dios requería de obediencia de este par de jovencitos o estos pareja humana, humilde pareja humana, tenía que obedecer para que nosotros pudiéramos tener una historia de Navidad que contar. El plan de Dios se cumple. Dios requiere obediencia. Y no importa sexo, mire que hombres, mujeres, tenemos que obedecer a Dios. Pero no importa solamente el sexo, también la edad, la clase social. Y hablando de gente más entrada en edad, podemos hablar de Simeón. Oiga, este hombre que había recibido de Dios a través del Espíritu Santo que él no moriría hasta que viera con sus ojos al Salvador. Y él lo reconoció cuando Jesús estaba siendo presentado en el templo. Él vio a ese niño y reconoció al Salvador en él. Y también le advirtió a María de pues lo que tendría que sufrir y lo que este niño representaba realmente para toda la humanidad. Recordemos también a gente entrada en años como Zacarías, sumo sacerdote, como Ana, oiga, par de viejitos obedeciendo al Señor, cumpliendo estrictamente la voz de Dios. ¿Para qué? Para que este plan se cumpliera al dedillo. Hermanos míos, hablar de estratos sociales, los humildes pastores creyeron al mensaje anunciado por el ángel. Y por eso vinieron y adoraron al Señor. Por eso ellos vieron cuando los ángeles celebraban. Mire, ahí dice en el libro de Mateo capítulo 2, el versículo 1 a 3 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Miren, hermanos míos, que estos reyes traídos de oriente, otro estrato social, otras edades, otros contextos, y estos también obedecen. Y acuérdense, estos obedecieron también a través de un sueño, cuando Dios les habla de que cuando se regresen no lo hagan por el mismo camino, para que Herodes no tenga la oportunidad de acabar con la vida del niño. ¿Sabe? La obediencia, mis amados hermanos, Dios requiere obediencia. Navidad es tiempo de obediencia. ¿Cómo está tu nivel de obediencia, mi hermano? Lo que sabes que Dios demanda de ti, ¿lo estás obedeciendo? ¿O estás dando excusas? Porque ese es mi segundo punto de reflexión, las excusas. ¿Estamos dando excusas para no cumplir el plan de Dios? ¿Estamos dando excusas para no obedecer a Dios? Y en Navidad quiero referirme, oiga, a que nosotros a veces salimos con unas excusas tan extrañas para no obedecer a Dios, para no cumplir el plan de Dios, para no hacer lo que Dios espera de nosotros. Que, hermanos míos, mire, quiero que vayamos al libro de Lucas en el capítulo número 2, versículos 4 a 7, dice de esta manera: Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Las excusas, mis amados. Y aquí quiero que un poquito de contexto, pues, ¿por qué se da esto? Porque los romanos realmente querían saber con exactitud cuántas personas habitaban, cuántas personas vivían allí en la tierra que ellos habían conquistado, ¿no es cierto? Y José, pues, aunque vivía en Galilea, él tuvo que viajar, dice aquí, pues, a Nazaret. Tuvo que viajar, a Belén. ¿Por qué? Porque él pertenecía a la familia de David y él debía ser empadronado allí, es decir, censado allí. Y pues él viene y lo extraño es que no encuentra dónde pasar la noche, dónde dormir. Imagínate que regresas al pueblo de donde naciste, el pueblo de donde vienes. Y pues llegas allá con tu esposa embarazada y pues lo lógico es que pues te hospedes en la casa de un familiar o de un amigo de la infancia, ¿cierto? Alguna persona cercana que te dé posada. Pero ¿sabe? Jesús nació en un pesebre porque no hubo lugar para él. Porque para su familia no hubo lugar, le tocó nacer en un pesebre. Pero, hermanos míos, aquí es donde yo hablo de excusas. Jesús tuvo que nacer en un pesebre, pero eso no lo definió a él realmente. Jesús nació en un pesebre sencillamente porque no se encontró otro lugar para él. Ningún conocido, ningún familiar le dio esa posada que él necesitaba. Y muchas veces cuando nosotros compartimos a Jesús con nuestras familias, lo que encontramos es una cantidad de excusas, lo que encontramos es una cantidad de dificultades, de obstrucciones para recibir al Señor. Y mil argumentos y cosas para que el Señor no nazca, no encuentra el Señor un espacio en el corazón de esas personas. Amados míos, el Rey del universo nació en un pesebre, pero eso no fue excusa para que Él no cumpliera el plan del Padre.
Jesús nació en un pesebre, pero él jamás se consideró o creyó que era un caballo, qué sé yo. Porque es que tu contexto no define quién eres tú. Jesús nunca se sintió menos por el lugar donde nació. ¿Cuántas personas presentan de excusa para hacer el plan del Señor, para servirle al Señor? Es que como yo no tengo la genealogía, es que como yo no tengo los estudios, es que como mi contexto, es que si usted fuera de tal ciudad. Hermanos míos, para cumplir el plan de Dios no podemos poner excusas. Jesús, para él no fue un impedimento el haber nacido en un pesebre. Él sabía perfectamente quién era y cuál era el propósito de su vida. Ahora, Jesús tampoco se acomplejó porque pues José no era su papá. Y en alguna oportunidad allí se lo endilgaron y se lo refregaron, pero él no usó eso como una oportunidad para no hacer el plan de Dios. Él no se dejó intimidar, él no lo permitió que eso fuera un pretexto para no cumplir el plan de Dios. Hermanos míos, no sé de la familia, no sé del contexto, no sé del origen, pero una cosa sí sé: delante del llamado de Dios, pues no valen excusas. ¿Para qué, hermanos míos? El lugar donde nosotros nacimos no es lo que nos define. El lugar de donde venimos no es lo que nos define. Lo que nos define es para dónde vamos. El contexto, hermanos míos, no puede generarnos complejos, inferioridad o superioridad, mi amado. Hijos que son adoptados. Eso no es excusa para no cumplir el plan de Dios. Dios tiene un propósito muy específico en cada vida. Y nada podemos presentar delante de Dios por excusa. Hermano, recuerda, tú eres un hijo de Dios. Tú eres hijo del Rey. Y aunque hayas nacido en un pesebre, pues tu destino no es quedarte allí. Jesús nació en un establo entre animales, pero ahora está sentado en el trono de la gloria. Allí está el Señor. Allí está Jesús sentado en el trono de Dios. Y quizás, hermanos míos, quizás tú has pasado por momentos de dificultad. Quizás tú has pasado por momentos de adversidad. Quizás tú has pasado por circunstancias muy dolorosas, muy difíciles. Has pasado por tiempos de pesebre, pero créeme, si crees, si tienes fe, oiga, el Señor te exaltará en el momento en que sea adecuado, en el momento en que sea pertinente. Mi amado, el Señor te levantará en el momento en que Él lo considera. Así que mantente creyendo, porque los mejores momentos de tu vida están por venir. Ten por seguro que el Señor te exaltará cuando sea el momento. Hermanos, tenemos que reflexionar sobre nuestra obediencia, sobre nuestras excusas, porque nada es excusa. Pero número tres es que tenemos que reflexionar sobre nuestra fe. Dios se hizo hombre para traernos salvación. Es piedra angular fundamental de nuestra fe. La Biblia dice que Jesús le dijo a los fariseos, Jesús les dijo: oiga, si no creen que yo soy, en tus pecados moriréis. Necesitamos creer en ese Jesús 100% Dios, pero 100% hombre, en esa sangre preciosa de Dios, que es lo que verdaderamente puede quitar el pecado del mundo, no sangre humana. Amados hermanos, necesitamos reflexionar sobre nuestra fe. Y para esto, quiero que mires en el libro de Hebreos, en el capítulo número 1. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo número 10. Dice la Escritura de esta manera: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años
no acabarán. Claramente se refiere al Señor Jesucristo. Oiga, el libro de Hebreos nos revela la deidad del Señor Jesucristo, pero también reconoce la humanidad del Señor Jesucristo. Y esto de la humanidad, mira, si miramos ahí en el libro de Hebreos, un poquito adelante, capítulo 2, versículo 14, la Escritura dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mis amados, quiero recordar una ilustración que escuché alguna vez. Y esa ilustración habla de un ateo que tenía su familia, pero la familia sí era creyente. Hay familias así, ¿no? Donde la familia es creyente, pero como que el papá o el que maneja ahí la situación, ese es ateo. Y bueno, esta ilustración habla de que la familia, pues en tiempo de Navidad se había ido para la iglesia y él se quedó solo. Y de pronto cuando él está allí solo, pues ve a un pajarito en la ventana que picotea el vidrio tratando de entrar para ponerse a salvo. Pero cada vez que este hombre se acerca a ayudar al pajarito, el pajarito huye. Y entonces él se queda pues reflexionando y pensando en esta situación. Y él pensaba, bueno, ¿cómo pudiera yo? ¿Quién me diera la oportunidad de hablar el lenguaje de los pajaritos? Porque si lo hablara le ayudaría a entrar a este lugar de salvación. Le diría que no tiene necesidad, que no hay por qué morir en medio de la noche. Y sabe, con esta ilustración, con este momento que vivió este hombre, pudo entender el plan de salvación. Dios tuvo que hacerse hombre, hablarnos, entendernos, hablar de esperanza, de futuro, de vida eterna. Y por eso es que la Escritura nos habla de que en los otros tiempos nos habló de muchas maneras y por los apóstoles y por los profetas, pero que ahora nos habla por el Hijo. Y la Biblia ni siquiera dice que por el Hijo, nos habla que nos habló Hijo, es decir, Jesús es el mensaje, Jesús es la misma palabra de Dios, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Amados, ese es el mensaje de salvación. Dios se hizo semejante a los hombres, Dios se hizo uno de nosotros. Imagínate, el Señor nos creó a su imagen y semejanza, aunque esa semejanza la perdimos por causa del pecado, pero Dios no desistió para salvarnos y pues ahora toma esa imagen que pues así como nos hizo a imagen y semejanza suya y que nosotros la perdimos, Él primero nos hace a su imagen, nosotros la perdemos y ahora Él se hace a imagen de nosotros. Es decir, palabras más, palabras menos, Él se puso en nuestros zapatos. ¿Qué gesto más grande de amor en la Navidad? ¿Qué gesto de empatía más grande que hemos recibido en esta Navidad? Dios no esperó, no exigió a que cumpliéramos todo lo que Él ha ordenado, ha mandado, sino que Él envió a su Hijo Jesucristo para vivir nuestras circunstancias, para entendernos, para alcanzarnos. Así que acércate al Señor cuando estés en tentación, porque Él te comprende, Él sabe. Acércate al Señor cuando sufres, cuando te sientes débil,
porque el Señor te entiende, nos entiende. Él lloró, Él vivió, Él sufrió entre nosotros y ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Mira, piensa por un momento si de pronto te han traicionado y te duele mucho. Jesús te entiende, Él también fue traicionado. Si te han levantado juicios injustos y acusaciones injustas, Él te entiende. También Él fue víctima de esa injusticia. Si te han calumniado, si te han humillado, recuerda que Jesús te entiende. Él vivió eso en su propia vida. Dios no demanda la perfección de nosotros sin antes comprendernos. Pues, hermanos míos, en Jesús nosotros tenemos la certeza de que Él nos entiende. Así que podemos salir adelante porque si Jesús venció al mundo, nosotros también podemos con la fuerza que el Señor nos da. Él nos ayuda porque conoce nuestra debilidad. Hermanos, tiempo de Navidad es tiempo de reflexionar sobre nuestra obediencia, sobre esas excusas que ponemos, pero también tiempo de Navidad es tiempo de reflexionar sobre nuestra fe. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y nosotros vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Así que, hermanos míos, si hablamos de estas cosas, creo que el ejemplo más grande que nosotros tenemos es el mismo Jesús, Dios el Hijo. Y pues yo no sé si pues lo que haya sucedido durante este año que está terminando, pero pues hermanos, ¿no creen ustedes que vale la pena es que tomemos un momento para adorar a ese Dios que nació en forma humana, para acercarse, para vivir nuestra realidad, para cumplir el plan de Dios y traer salvación a este mundo, que no se dejó acomplejar, que no se dejó intimidar por las circunstancias y las situaciones, no puso excusas, sino que obedeció al Señor. Mire, yo quiero cerrar y concluir con este versículo que está allí en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 5, dice de esta manera: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a qué aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por eso Dios lo engrandeció al máximo y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para que le den la gloria a Dios Padre. Mi amado, ese Jesús que no consideró, no se aferró a la deidad, sino que se despojó voluntariamente, que se humilló, se hizo siervo, que murió en la cruz. Ese Hijo de Dios que nosotros recibimos por Salvador, ese Hijo de Dios es que nosotros adoramos. Amado hermano mío, hoy es oportunidad de obedecer, no poner excusas, aclarar nuestra fe y adorar al Hijo de Dios o a Dios el Hijo. Adorémosle juntos. Bendito Señor de los cielos, cuánta alegría en nuestro corazón, Señor. Señor, gracias por haberte hecho hombre y comprender nuestra situación, porque solo tú lo podías hacer, Señor. Solo tú podías pagar el precio de nuestro pecado, Señor. Solo tú podías eliminar toda acta de decreto que nos era contrario. Solo tú podías tomar en la cruz todos esos edictos contrarios, Señor, y derrotar públicamente a los enemigos en la cruz, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy te adoramos, oh Jesús.
Hoy te adoramos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Hoy te adoramos, Señor, y te reverenciamos y reconocemos que tú eres el Salvador de nuestras vidas, pero también eres nuestro Señor. Padre, nos sometemos a tu señorío y te alabamos, te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, en esta Navidad, gózate la salvación que el Señor te ha regalado. Disfruta esta Navidad y ¿sabes qué? Cuéntale a los cercanos a ti que Jesús el Señor ha nacido para traer salvación a todo aquel que en Él cree. Que el Señor te bendiga y tengas una buena Navidad.